En las noticias de hoy vamos a hablar de la expropiación de terrenos que se estaba llevando a cabo durante los últimos 3 años con el gobierno de Salvador Allende, quien siguió las acciones del expresidente Alessandri expropiando una cantidad de terrenos con la reforma agraria, pero ahora a un nivel jamás antes imaginado. El caos causado por la sindicalización de campesinos provocó que el expresidente Alessandri llevara a cabo una expropiación de terrenos, que no alcanzó el objetivo deseado. Pero Allende no se rindió y volvió a llevar a cabo esta reforma, alcanzando a expropiar una gran cantidad de terrenos. Todo con el propósito de aumentar y diversificar la producción agrícola del país. Tal y como se hizo en anteriores gobiernos, se van a expropiar todas aquellas tierras que no estén siendo trabajadas o que no alcancen los niveles productivos de la zona. En el anterior gobierno no se alcanzó a expropiar una gran cantidad de terrenos, pero al día de hoy se llegó a la cifra de 6.400.000 hectáreas expropiadas. Don Álvaro, ¿usted recuerda algo de esto? Si no estoy mal, usted debe tener recuerdos vívidos, no solo de la primera reforma agraria, sino también de la segunda. Noticia de último minuto. Hoy, día 27 de noviembre del año 1962, se acaba de publicar la ley número 15.020 de la reforma agraria. Recordemos que esto surge en parte como una idea de la Alianza por el Progreso creada por Estados Unidos, en un intento de calmar los posibles aires revolucionarios que puede causar la Revolución Cubana. Esta ley fue hecha por el Ministerio de Agricultura del gobierno de Jorge Alessandri, con el propósito de expropiar terrenos a los latifundistas. Aún desconocemos qué criterios existen para la expropiación. Ampliaríamos la noticia. Oh, por supuesto. Recuerdo claramente el día en que la famosa reforma de las macetas fue a conocer por los medios. Recuerdo que desde la ciudad se veía el mundo agrícola como la antítesis del modelo progresista que se estaba intentando construir. No obstante, los distintos sectores urbanos prefirieron sacrificar el objetivo de modernizar el agro en pos del desarrollo industrial, evitando así los riesgos de romper políticamente con la oligarquía terrateniente y procurando así mantener bajos los precios de los alimentos. A pesar de todo esto, la reforma de Alessandri tuvo un carácter extraordinariamente limitado, ya que involucró solo terrenos de propiedad estatal, pasando a la historia con el irónico nombre de la reforma del macetero. Luego, en 1964, triunfó el demócrata cristiano Eduardo Frei, bajo el lema de la Revolución en Libertad. Este creó una nueva ley de reforma agraria, que después de fuertes polémicas en el año 1967 fue promulgada. Esta ley permite por primera vez la existencia legal de los sindicatos campesinos. Para la democracia cristiana, la reforma agraria constituía la posibilidad de crear un sector de pequeños propietarios rurales, políticamente moderados e integrados al mercado nacional, con el propósito de aumentar la producción y lograr que Chile pudiera autoabastecerse de alimentos. A pesar de la importancia y la radicalidad del proceso, se podría decir que la reforma impulsada por el gobierno de Frei fracasó, al menos con respecto al objetivo fijado de las 100.000 familias que se pretendían beneficiar. Solamente 20.000 lo lograron. En cambio, la sindicalización campesina fue un éxito rotundo, ya que esto permitía a los campesinos mejorar sus ingresos y su calidad de vida, por el respaldo que obtenían de parte del Estado. Recuerdo que el lema con el cual el expresidente Eduardo Frei propuso esta reforma fue "La tierra para el que la trabaja", lo cual resuena bastante. Concuerdo contigo. Pero volviendo a lo dicho anteriormente, podemos decir que la primera reforma agraria solo infundió miedo en la población, mientras que la segunda reforma del expresidente Eduardo Frei Montalva fue realmente llevada a cabo. Y es la misma que hoy se puso nuevamente en funcionamiento. Nosotros queremos saber qué es lo que piensan nuestros compatriotas al respecto. Es por lo mismo que a continuación nos dirigimos con don Facundo, que es uno de los afectados por la expropiación de terrenos de parte del gobierno. Hola, mi nombre es Facundo, soy el dueño de todos los terrenos que puede haber aquí. Mi padre llegaron desde Alemania y le entregaron estos terrenos por la colonización, y de ahí que yo los he mantenido con mi esfuerzo. Fui nacido y criado aquí. Cuando llegamos teníamos un aproximado de 500 hectáreas, de las cuales actualmente solo nos quedan unas 80, que fueron las establecidas por la reforma,
pero aún nos siguen quitando algunos terrenos a la fuerza, así que no sabemos con cuánto quedaremos. Cuando yo supe que esto iba a suceder, me recordó a la primera vez que nos dijeron que no iba a quitar los terrenos con la reforma de Alessandri en el 62. En ese momento no entendía mucho lo que estaba pasando, pero ahora cuando supe que iba a volver a suceder, decidí informarme que estaban expropiando los grandes latifundios. Mire, qué interesante la información que usted me está contando, don Facundo. ¿Cómo ha sido este proceso de expropiación de sus terrenos? ¿Me podría contar un poco más al respecto? Bueno, los terrenos que teníamos estaban quitándonos a la fuerza, llegaron a quitarnos todo diciendo que las cosas ya no nos pertenecían porque no las estábamos ocupando, así que iban a pasar para ellos. Me pareció bastante injusto porque no cachan nada de lo que es el campo, no cachan cómo cultivar, no entienden cómo mantener un ganado, así que su motivo para quitarme mis terrenos me parecía bastante injusto. Así que en un principio decidimos que íbamos a poner resistencia a su llegada. Fueron unas peleas bastante brutales entre mis trabajadores junto con esos vándalos que vinieron a quitar nuestros terrenos, pero resultó tan brutal las peleas que decidimos quitar la resistencia y ya dejarlos proceder, porque si no íbamos a terminar sin trabajadores y íbamos a terminar todos muertos con las peleas brutales que estaban sucediendo. Así que esperando que ocurra algún milagro para que esto termine. Bastante impactante la información que usted me está dando, don Facundo. Muchas gracias por su tiempo y por contarnos su experiencia. Sin más que agregar, hasta luego. Se espera que, al igual que en el gobierno del expresidente Eduardo Frei Montalva, haya una efervescencia de los sindicatos de campesinos que, al igual que antes, esperan recibir predio para trabajar. Recuerdo claramente cómo en esos años los recién permitidos sindicatos comenzaron a proliferar y que rápidamente empezaron a tomar terrenos de manera arbitraria, lo que rápidamente escaló de forma violenta. Una parte de mí lo entiende. Después de todo, no es que el campesino viva muy bien. Eso está más que claro. De hecho, debemos destacar la pobreza que vive la clase trabajadora del sector agrícola del país, la cual no es menor. Y debemos recordar que al estar alejados de grandes urbes, nadie puede realmente protegerlos de la explotación laboral que pueden sufrir de parte de los patrones de fondo. También debemos recordar que la reforma agraria impulsada por Eduardo Frei Montalva se debió principalmente por el déficit de producción agropecuaria de 1964. El saldo neto desfavorable era de aproximadamente 120 millones de dólares. Con todo esto, se debe comentar cómo se dio inicio a esta reforma. La economía encargada en ese momento estaba en decadencia del modelo Easy e intentando llegar a una economía centralizada. De hecho, esta reforma ya se veía venir, junto al nacimiento de un nuevo modelo, en el cual las personas comunes quieren o buscan una democracia socialista en la cual dejen de existir diferencias sociales y económicas. Para explicar esto, vamos a utilizar esta pizarra de datos. Toda política económica requiere de ciertos elementos base para su implementación, y esta reforma no es la excepción. Toda política económica requiere de una autoridad, lo cual para el primer caso se trata del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para el gobierno de Alessandri, mientras que para el gobierno de Eduardo Frei la autoridad correspondiente es la del presidente, que por medio de un mensaje propone las conocidas reformas. Fueron ambas autoridades, en tiempos diferentes, quienes propusieron tal política económica. Dentro de ello hay distintas calificaciones para las políticas económicas. Dentro de una de ellas es que podemos calificar a esta como una política de proceso y sectorial, dado que está centrada principalmente a solucionar los problemas existentes en el mercado agrícola nacional. Por otro lado, podemos ser capaces de identificar qué tipo de instrumento fue utilizado para esta reforma, que fue de control directo. En sí, el fin que se tenía en cuenta al momento de pensar esta reforma es primero que todo la solidaridad, al intentar reducir las brechas existentes entre grupos sociales. También se podría considerar el bienestar económico, al ser un repartimiento de tierras justo y que evita la acumulación de estas mismas en pocas manos. Se intenta mejorar de cierta manera el bienestar de aquellas personas que trabajan y viven en el campo, pero no son propietarios, expropiando así todos los latifundios superiores a 80 hectáreas y traspasándolos a administración estatal, cooperativas agrícolas
o asentamientos campesinos. Siendo más concretos, los objetivos fueron el pleno empleo y la distribución de renta y riquezas, para así lograr como fin una repartición homogénea de los terrenos entre campesinos y aquellos que tenían demasiados terrenos acumulados. La meta establecida era alcanzar a 100.000 familias a lo largo y ancho del país, pero el presidente Salvador Allende aspiraba a mucho más. Así que fue que utilizó los instrumentos legales del anterior gobierno, tal como la reforma agraria, Ley 16.625, para la expropiación de terrenos. Se expropiaban aquellos que tenían más de 80 hectáreas y los que no alcanzaban el valor promedio de producción en los campos. Así que aquellos terrenos que no estaban siendo trabajados como se esperaba eran expropiados, siendo un criterio un poco más extremo y que los gobiernos anteriores no habían utilizado. Siendo el día 10 de septiembre del año 1973, finaliza nuestro noticiero y agradecemos a todos nuestros televidentes por su sintonía. Con esta imagen de la moneda nos despedimos. Hasta luego.